Buenas, buenas, buenas. Seguimos haciendo ejercicio de parcial, ¿no? Sí, hubo parciales, exámenes recuperatorios, hubo exámenes en todas las facultades. Hace poco, bueno, hubo exámenes de probabilidad y estadística, y dentro de los temas es variable aleatoria. Si vamos a hacer, como ven en el pizarrón, un problema de variables aleatorias, obviamente discreta, porque obviamente es una variable contable, un número natural o entero, en general. Así que esta vez variables aleatorias no 20. 20 ya pasó. 21. Ya está el problema. Es un ejercicio parcial que se tomó antes de ayer y tiene que ver con lo que estábamos haciendo. Vamos a leerlo. O sea, X, la variable aleatoria que indica la cantidad de metros de hilo para confeccionar una remera. Bueno, la máquina lo confecciona, o protege a mano, qué sé yo. La esperanza es 5. Calcular la varianza y la desviación estándar. Bueno, esto lo veré. Y está la tabla de distribuciones. Bueno, la tabla de función de distribución puntual de la variable aleatoria discreta. Esto indica los metros, 3 metros, una cierta probabilidad que obviamente no está. Cuando la probabilidad de que X tenga 5 metros, ¿no? El rollo de hilo que se utiliza para hacer la remera, es 0,9 de probabilidad, y 7 metros, si es de 7 metros o tiene que ser de 7 metros, no lo sé tampoco. Bueno, de eso se trata. Algo hay que resolver. Bueno, pero en definitiva, aquí lo que pregunta la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y después ve calcular la probabilidad condicional de que equivalga a 3 metros, sabiendo, o se sabe, o se tiene como dato, que X es menor o igual que 5. Acuérdense que X es la longitud en metros del hilo, ¿no? Lo dejo un minutito, detienen la pantalla, lo releen, y para hacerlo ya está. Acá dice que la esperanza es 5. El valor esperado, el valor asociado a lo más frecuente, el valor estándar, ¿no? El promedio ponderado, como quieren llamarlo, de la variable aleatoria. Bueno, ¿y qué dice? Pide calcular la varianza. Bueno, como todo problema, empezamos a calcular lo que pide. O sea, dato, esperanza, 5. Me pide la varianza. Ah, bueno. ¿Cómo calculo la varianza? Ok. Esto implica que tengo que usar la fórmula de varianza. Había dos, en los videos vimos dos fórmulas equivalentes. Y esa equivalencia la demostré en uno de los viejos videos de probabilidades y estadística. Creo que cuando repasamos estadística descriptiva poblacional, donde empezamos a ver las curvas que son las envolventes de los histogramas, analizando que la kurtosis, ¿no? O el sesgo de la curva, y hablamos de todos los parámetros de tendencia central, no solamente la esperanza, sino la media, la moda, y los parámetros de desviación o de fluctuación, como la varianza. Hemos hablado, lo hice, es uno de los videos que hice de probabilidades y estadística, no sé el número, pero lo hice en el whiteboard, o sea, en la pizarra blanca de Zoom, cuando estaba en Buenos Aires. Búsquenlo, si me siguen ya lo saben, y si no, tengo que buscarlo. Después les digo en otro video cuál es el número. Cuando tenga tiempo me fijo. Pero fíjense ustedes. Y en esos videos demostramos que la varianza, o propiedad, claro, propiedad, la varianza se escribe como la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza al cuadrado, que no es lo mismo. Una cosa es la esperanza de x al cuadrado, o sea, de la variable aleatoria al cuadrado, y otra cosa es la esperanza de x todo al cuadrado. Son dos cosas distintas, si no esto daría 0. No tiene sentido, siempre da 0. Esta es la fórmula, esta es la propiedad, y esta es la receta que uno, bueno, más o menos tiene que tener en la cabeza el día del examen. Hay otra forma, sí, pero esta es mejor. La otra forma es la definición, y a partir de esa definición compruebo esta propiedad, que viene como anillo al dedo. Bueno, ¿qué tengo que calcular? La esperanza, bueno, la esperanza de x vale 5, no tengo que calcular nada. Y la esperanza de x cuadrado sí lo tengo que calcular. O sea, como calculo la esperanza de con la fórmula de la esperanza de x, como
ya más o menos conoce, en vez de una vez que uno aplica esa definición de la esperanza de X, a donde dice X, ponemos X cuadrado, y ya está. O sea, lo que quiero decir es eso, si yo sé que la fórmula de la esperanza de X es la sumatoria y 1 hasta n, en este caso n son 1, 2, 3 datos, ¿no? En este caso n va a ser 3, porque es hasta 3 datos. Bueno, no importa, esta es la fórmula genérica de la probabilidad xy por xy. Bueno, o algunos lo ponen al revés, xy por la probabilidad de xy. El orden de los factores no altera el resultado porque los números reales son conmutativos en el producto y en la suma también. Yo tengo esa fórmula. Esta es la esperanza de x. Entonces, eso implica que la esperanza de x cuadrado es elevar la variable aleatoria al cuadrado. Con la misma probabilidad, claro. Este cuadrado significa que estoy elevando al cuadrado cada vez que tengo que hacer este producto en la suma. El cuadrado, sí, hay que elevar al cuadrado la variable aleatoria correspondiente, bueno, a la probabilidad, ¿no? De ese término. Claro, esto va a ser la probabilidad de x1 por x1 al cuadrado, más la probabilidad de x2 por x2 al cuadrado, más... Ay, el 2, me salió mal. El 2. Más, bueno, y así sucesivamente, hasta el número n. Digamos, n en este caso vale 3. xn por xn al cuadrado. Bueno, es la aplicación de la fórmula. En este caso, n vale 3. Entonces, aplicándolo al problema, los puntos, digo ordenadamente, prolijamente, y a los profes, cuando corrigen el examen, les gusta la prolijidad y el orden, ¿no? Eso es un punto más en el examen. Luego va a ser, aplicado esto al ejercicio, bueno, son 3 datos, 1, 2 y 3. Entonces esto va a ser la esperanza de x al cuadrado, la sumatoria, desde i1 hasta n igual 3, o sea, hasta n igual 3 significa hasta el último dato. Bueno, va a ser probabilidad de x1 por x1, bueno, al cuadrado, ¿no? Más la probabilidad de x2 por x2 al cuadrado, más la probabilidad de x3 por x3 al cuadrado. Bueno, ¿quién es x1, x2, x3? Ya está. O sea, x1 sería 3, x2 es 5 y x3 es 7. Vamos a correr un poquito al costado. Y x3 es 7, ya está. No, aplico la fórmula, ya está. Bueno, lógico. Esto vale. Esto no lo sé cuánto vale, no tengo idea. Se supone que lo vamos a dejar como probabilidad x1, expresado ahí. ¿Sí? x1 es 3 al cuadrado, más probabilidad de x2. Bueno, sí, esto lo sé, 0,9. x2 sería 5 al cuadrado, más, esto no lo sé, la probabilidad de x3 no lo sé, bueno, lo dejo como probabilidad de x3, trataré de investigar cómo sacarlo, y x3 es 7, 7 al cuadrado. Ahí está. ¿Qué tengo en el problema? Dos incógnitas. Uno se asusta, uno cuando ve esto ya se agarra la cabeza, sale corriendo o entrega la hoja y dice, no, esto no es para mí, no hay que asustarse, uno no puede rendirse así nomás. Soldado que huye sirve para otra guerra, dice, pero no, esto es fácil. Lo que pido es paciencia, o sea, uno empieza a plantear lo que pregunta el problema. Yo empecé a plantear esto, la varianza, la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Qué es lo que no tengo? Es esto, porque la esperanza de x vale 7, es de 5, es 5 al cuadrado, acá, eso ya está. Necesito calcular la esperanza de x cuadrado. Entonces, yo empiezo
a calcular lo que me pide, la varianza con la fórmula. Claro, después, bueno, lógicamente la experiencia de x cuadrado, aplicando la fórmula, me queda esto. Y a mitad del día, por decir así, tengo esto como incógnita y esto como incógnita. Y no hay que asustarse, porque la cuestión es la siguiente: cuando yo planteo un problema, puede ser algebraico, analítico, o de probabilidades, como de estadística, y aparece una ecuación con dos incógnitas, por lo general son un sistema de ecuaciones lineales. Estoy hablando sin pérdida de generalidad, sistema de ecuaciones lineales, como por ejemplo este. Esta es una ecuación lineal en probabilidades. Tengo esta probabilidad de x1 y la probabilidad de x3, que son incógnitas, tengo dos incógnitas, entonces mínimamente necesito otra ecuación para poder, digamos, calcular mínimamente otra ecuación. Porque si no, no lo puedo calcular. En realidad, tengo dos incógnitas mínimamente, perdón, por ahí me expresé mal. Si tengo dos incógnitas, necesito mínimamente dos ecuaciones. A tantas incógnitas, tantas ecuaciones. Esto pasa en sistemas de ecuaciones lineales. Por eso digo, sin pérdida de generalidad, es un caso particular. Podría ser no lineal el sistema de ecuaciones, pero en un sistema de ecuaciones lineales, si tengo dos incógnitas, mínimamente necesito dos ecuaciones. Si tengo tres incógnitas, mínimamente necesito tres ecuaciones. Si tengo cuatro incógnitas, mínimamente necesito cuatro ecuaciones y así sucesivamente para poder resolver el problema. O sea, para que me dé un valor único de esta incógnita y un valor único de esta incógnita también. Cuando digo valor único se llama sistema compatible determinado para los formales. Significa una solución única para cada una de las incógnitas. Mínimamente necesito eso. O sea, acá tengo dos incógnitas, necesito mínimamente para resolver el problema del sistema de ecuaciones dos ecuaciones, que van a ser lineales en este caso, como lo vimos en álgebra. En álgebra lineal. ¿Se acuerdan del sistema de ecuaciones lineales? Eliminación de Gauss, triangulación de Gauss, más o menos para hacer la memoria. Pero tengo dos incógnitas, mínimamente necesito dos ecuaciones para poder resolver el problema. Dos ecuaciones. Bueno, la pregunta del millón: ¿cuáles son esas dos ecuaciones que resuelven el problema? Tenemos que saber propiedades, digamos, definiciones y propiedades de probabilidades, lógico. Acá, la primera que se me ocurre a mí formular es uno de los axiomas importantes que caracteriza a esta variable como variable aleatoria, y como cualquier variable aleatoria en general, que dice que si yo sumo las probabilidades de todos los valores que puede llegar a tomar la variable aleatoria, la suma de todas las probabilidades de todas las posibles variables aleatorias que puede tomar el espacio muestral o el conjunto de variables aleatorias en general de una variable aleatoria, la suma de sus probabilidades tiene que dar 1, porque algo va a suceder de ese conjunto, ¿no? de ese espacio muestral, de ese conjunto de variables aleatorias. Si yo sumo las probabilidades correspondientes de cada una de ellas, eso tiene que dar 1, porque me está diciendo ese 1 que estoy el 100% seguro que alguna de esos valores van a suceder, van a ocurrir probabilísticamente. Bueno, entonces la primera ecuación que se me ocurre es la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Sí, no queda otra. Bien. Entonces, uno plantea esto y empieza por acá. Y después empieza a pensar qué propiedades, qué fórmulas me posibilitan poder resolver estas incógnitas. Tengo dos incógnitas, necesito otra ecuación. Perdón, dos ecuaciones mínimamente. Dos incógnitas, necesito mínimamente dos ecuaciones. ¿Cuál es una de ellas? La que caracteriza el axioma, uno de los axiomas que caracteriza a la variable aleatoria, en este caso discreta, y como cualquier variable aleatoria discreta, que dice que la sumatoria de todas, o la suma de todas las posibles probabilidades de todas las posibles variables aleatorias, tiene que dar igual a 1. Entonces la primera ecuación es esa. La suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Todas. La suma de todas las probabilidades, 1 hasta n, la probabilidad de xy tiene que dar 1. Esto es uno de los axiomas que caracteriza la variable aleatoria. En todo caso, adaptado al problema, es probabilidad de x1, que en este caso es probabilidad de x1 igual a 3,
más la probabilidad de x2 igual a 5, más la probabilidad de x3 igual a 7, la suma tiene que dar 1. Bueno, acá esta probabilidad de x5 ya la conozco, esto da 0,9. Entonces ya tengo una ecuación. Tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Me falta otra ecuación más. Y así no resuelvo el problema. Necesito otra ecuación más. Una ecuación ya está formulada. Necesito otra ecuación más. ¿Cuál es la otra ecuación? Bueno, tengo toda una gama de propiedades en la cabeza. Una de estas es esta. Pero también me tengo que fijar los datos que tengo en el problema. ¿Qué datos tengo? Acá me dice que la esperanza vale 5. Y esto es un dato. Tengo que usar los datos. Y acorde a ese dato, esto, que está acá, induce a pensar qué cosa. Esto que está acá induce a pensar qué cosa. Ay, gente, estoy tocando el timbre. Esto es la esperanza de x igual a 5, induce a pensar qué. ¿Qué es el resultado? No, está bien. Yo necesito, acá tengo una ecuación con dos incógnitas. Ah, Entonces necesitaría otra ecuación más. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la otra ecuación que necesitaría formular para poder resolver el problema? Entonces, bueno, uno tiene un montón de propiedades en la cabeza, pero uno tiene que fijarse los datos. Acá dice que la esperanza vale 5. Entonces, si la esperanza vale 5, ¿por qué no usamos la fórmula de la esperanza? Esta. Esta que está acá. ¿Me explico? sí, Yo uso la fórmula de la esperanza, entonces, seguramente, al igualar la fórmula de la esperanza a 5, voy a encontrar la otra ecuación para poder cerrar el problema y resolverlo. Ah, ya se fueron. Estaban tocando el timbre, estaban ahí parados. Digo, ¿qué pasa? Por eso miraba para afuera. Perdón. Entonces, bueno, tengo la esperanza de x igual a 5. Entonces, tengo ese dato. Entonces digo, bueno, la otra ecuación que puedo formar es con este dato, aplicando la fórmula de la esperanza. ¿Me explico? sí. Aplico esta fórmula. Bueno, muy bien, vamos a aplicar esa fórmula. Y ya tengo la segunda ecuación que me va a cerrar y me va a resolver el problema. Pero tener lugar. La esperanza vale 5. La esperanza es la sumatoria de 1 hasta n. Y quizás tenga que borrar porque me voy a quedar simplemente con esto que estoy escribiendo y lo demás, quizás deje esto de acá abajo para tener una continuidad. Pero esto ya lo sabe, yo tengo que borrar algo y no tengo lugar, perdón. Si no, no se va a ver nada. Muchas veces uno tiene que distribuir bien el espacio. Esto ya está explicado y ustedes pueden rebobinar tranquilamente todo. Y yo tengo que ser prolijo, si no se entiende nada. Bueno, 2. A ver si me alcanza acá. La esperanza es esta fórmula. Adaptada al problema es la sumatoria de las probabilidades por la correspondiente variables aleatorias. Acá son 3 variables. Va a ser probabilidad de x1 igual 3 por x1. Acuérdense que es por x1. En este caso x1 es 3. Más probabilidad de x2, 5 por 5. Más la probabilidad de x3 por 7. Y eso tiene que dar la esperanza que es 5. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Y ahí ya tenemos la otra ecuación, claro. Obviamente que esto no lo tengo, tengo incógnita, esta es la incógnita, acá está la otra incógnita, y la probabilidad de que x2 valga 5 es 0,9.
Bueno, ahí tengo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y cuando tengo un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, uno podría aplicar método de sustitución. Despejo una incógnita de la primera ecuación y la reemplazo en la segunda y ya está. Y sale como anillo al dedo. Y nada más. O sea, después una vez que saco probabilidad de x1 igual a 3 y probabilidad de x3 igual a 7, bueno, calculo esto que está acá abajo, que no lo borré. Acá pongo probabilidad de x1, probabilidad de x3, y que es esta y esta respectivamente, y calculo la esperanza de x cuadrado. Obvio que este valor lo reemplazo acá y después le resto la esperanza de x al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Y ahí terminó el chiste, saqué la varianza. Vamos a resolver el sistema, porque mucha gente se olvida de cómo resolver esas cosas. En realidad es sencillo, pero bueno, acá voy a borrar ya. Ponémonos que la varianza es esto y que vamos a tener que volver atrás en algún momento para calcular. Bueno, ya está, o sea, necesito espacio, los pizarrones infinitos son lo que quiero, pero no tengo el pizarrón infinito, no puedo. Tengo que borrar igual. Es un sistema de ecuaciones, nada más. Tengo que resolver eso. Y una vez que resolver eso, ya está, no hay mucha historia. O sea, a ver cuál es la historia. Podemos hablar del tiempo, del cine, del fútbol. Ya está. O sea, bueno, vamos a llevar estas ecuaciones acá. O mirándola desde acá ya, para no hacer tanto lío, digamos, perder tanto tiempo. Yo dije que se puede despejar una incógnita de una ecuación y reemplazarla en la segunda. Y después de la segunda despejo una de las incógnitas que me quedó y ya está. Después con esa incógnita calculo la anterior y sale chiche bombón. Chiche bombón. Bueno, por ahí en España no entienden qué significa eso. Significa espectacular. Bueno, entonces despejo esto, o despejo esto, lo que se me cante, puedo despejar lo que quiera. La libertad es libre. Despejo, bueno, por ejemplo, esto, de la primera, ¿no? Probabilidad de x1 igual 3. Bueno, a ver, esto que está sumando pasa restando, está sumando pasa restando, es el chiste, ya lo conocemos. 1 menos 0,9 menos la probabilidad de que x3 vale 7. Bueno, 1 menos 0,9 es 0,1, vamos, esto es chiste. Bueno, y ahora esto que es probabilidad de x1 igual a 3, esto que está acá, lo reemplazo en la segunda ecuación, lo reemplazo acá. Y bueno, si lo reemplazo ahí, acá, todo esto me va a quedar así. 0,1 menos la probabilidad de x3 igual a 7. Bueno, todo esto por 3. Igual. Acá me queda 5 por 0,9, 4,5. Más probabilidad de x3 igual 7. 7 igual a 5. Bueno, ¿qué me quedó como incógnita? Fíjense que me quedó una sola ecuación con una sola incógnita. La probabilidad de x3, la probabilidad cuando x3 vale 7. Entonces tengo que despejar este término. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Un poco de álgebra. Distributivo acá. 0,1 por 3, 1 es 0,3. Acá me queda menos 3 veces. La probabilidad de x3 igual a 7. 4,5. Más 7 veces. Este 7, la propiedad es conmutativa total. O sea, el producto es conmutativo en números reales. 7 por esta probabilidad igual a 5. ¿Qué tengo que juntar? Este término y este término. Acá va a ser 7 de lo mismo menos 3 de lo mismo. 7 menos 3, 4. 4 veces de lo mismo. Entonces, me va a quedar 4 veces de lo mismo. Me va a quedar, y 0,3 más 4,5 es 4,8. 4,8 más 4 veces de lo mismo, o sea, de la probabilidad de x3 igual 7, igual 5. Bueno, y este 4,8 que está sumando, lo paso restando al otro miembro, y me queda, bueno,
4 por la probabilidad de x3 igual a 7. 5 menos 4,8 es 0,2. Bueno, listo. Este 4 que está multiplicando lo paso dividiendo al 0,2 y me queda la probabilidad de x3 igual a 7 es 0,2 dividido 4. Que bueno, en pocos términos podríamos decir es 0,1. A ver. No, 0,05. A ver. Sí. En pocos términos es eso. Si uno hace 4 por 0,05 me da 0,2. Bueno, listo. La probabilidad de x3, o sea que valga 7 metros el hilo para confeccionar la remera, es ínfima. 0,05 es menos de un 5%. Casi poco probable que tenga que usar 7 metros para fabricar una remera. Es muy probable por la esperanza. Acá dice que la esperanza vale 5. Es muy probable que sea 5 y un cachito más, un cachito menos de hilo. Pero es poco probable de que sea 7 metros. Salvo que tenga algún problema con la remera, qué sé yo. Que la remera se desconfeccionó, o la hice mal, o no sé, está más larga una manga que la otra, y tengo que volverla a hacer, deshilacharla toda, no sé, un lío. Pero si está bien hecha, en promedio necesito 5 metros de hilo para hacer una remera. Esa es la interpretación del problema, ¿no? Porque no solamente son las cuentas, sino también interprete, dice la profesora o profesor, interprete el enunciado. Entonces es muy probable que tenga que usar 5 metros de tela, más o menos un error de hilo, dependiendo de la situación. Puede ir, tengo que usar un poquito más de 5, un poquito menos de 5. Pero es probable que más o menos esté la cifra por 5 metros aproximadamente. Así habla la gente en la calle. ¿Y más o menos cuánto necesitaba para hacer la remera? Y más o menos 5 metros. El más o menos significa o más un poco más de 5, un poco menos de 5. Y 5 es la esperanza, o lo esperado. Pero es poco probable que tenga que usar 7 metros, salvo que sea un accidente. En un 5 de cada 100 veces, 5 veces le sale mal. O sea, casi nada. Hay 95 remeras perfectas y 5 malas. Esa es la interpretación y así tienen que interpretar los problemas. Si no, no vale, no vale nada. Lo puede preguntar. Bueno, una vez que ya calculé esto, calculo lo otro. ¿Qué calculo? La probabilidad cuando x1 vale 3. Bueno, este valor que está aquí, que es 0,05, lo reemplazo aquí, atrás, siempre vuelvo atrás en matemática y en álgebra para resolver lo que me quedó en el camino. Lo reemplazo acá y me queda 0,1 menos 0,05. Bueno, esto, ¿cuánto? 0,05. Está bien. Bueno, pero la diferencia. Y ya está, ya calculé la probabilidad de que cuando x1 vale 3. Entonces ya están calculadas las probabilidades. Soy feliz, contento. Ya puedo borrar acá las incógnitas. Dejaron de serlo. Esto da 0,05 y esto da 0,05. Y una forma de verificar que está todo bien, si sumamos todas estas probabilidades, me tiene que dar 1 y me da efectivamente 1. Porque esto más esto es 0,1 más 0,9 es 1. Está todo bien. Bueno, una vez que yo calculé esos dos valores, regresamos atrás, regresen el video atrás, ahí abajo. Calculamos la esperanza de x cuadrado. Calculamos la esperanza de x cuadrado. Hagan la cuenta ustedes. Bueno, y acá va a quedar 0,05, y acá también. Esto es 0,05, esto es 0,05. Calcúlenlo con mucho amor y sacan la esperanza de x cuadrado. Luego de hacer eso, la varianza va a quedar la esperanza de x cuadrado, que es ese valor que sacan, menos la esperanza de x, pero todo al cuadrado, que es 5 al cuadrado, porque la esperanza de x vale 5. Hacen todo este cálculo, ¿no? Meten este valor acá, y bueno, les va a dar ese valor, menos 5 al cuadrado, que es 25. Esto es 25.
Y ahí sacaron la varianza. Y la desviación estándar, que es una letra sigma, sigma, sigma x o lo que quieran poner, es la raíz cuadrada de la varianza. Y ahí calcularon la desviación estándar. ¿Se entendió? Sí. Ya está, mira eso. Bueno, pasaron 30 minutos. Yo me voy a dedicar en el próximo video a calcular el punto B. ¿Alguna pregunta? No. ¿Se entendió, no? O sea, no resultó. Sí, este problema lo hicimos. Hicimos un problema así antes del examen. Y te acuerdas que creo que la última clase, me parece, o la anteúltima, que quedaba un sistema de ecuaciones. Sí. Una cuestión. Bueno, ¿cómo fabrico este tipo de problemas? ¿Cómo la primera ecuación que se me va a ocurrir, la suma de las probabilidades tiene que dar una? Esa es la primera ecuación que hay que ocurrirse a uno, se le tiene que ocurrir a uno. Bueno, no es que se le tiene que ocurrir, es lo que tendríamos que, lo que corresponde aplicar. La suma de todas las probabilidades vale 1. Y la segunda ecuación depende del dato. Acá el dato dice que la esperanza vale 5. Entonces, si la esperanza vale 5, aplico la fórmula de la esperanza. Y ahí está la otra ecuación. ¿Me explico? Una vez que Sí. ya tengo el sistema de ecuaciones, despejo de una, reemplazo la otra, después sale por un túnel. Después son todo cálculo, 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 cálculo. Y ya está. Vamos a otro video. Me cansé. Vamos a calcular esto ahora, en el próximo, y ya está. No sé si, bueno, si faltan 10 minutos. Vamos a liquidarlo, este problema. Así no perdemos el tiempo con otro video, pero. Y así hacemos otro problema. Vamos a liquidarlo. Ya está, esto quedó ya quedó en la foto, pueden regresar atrás, yo borro todo. Y voy a calcular en el punto B. Total, ya es fácil. No hace falta otro video. Puedo borrar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí. No, 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 todo bien. Es despejar de una y reemplazar de la otra. Acordémonos que la suma de las probabilidades vale 1. Esa es la primera ecuación sine qua non. Y la segunda depende del dato. Generalmente da la esperanza como dato. Entonces aplico la fórmula de la esperanza, igualo a 5 en este caso, y ya tengo la segunda ecuación. Ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, ya resuelvo el problema. Son dos ecuaciones lineales, se supone. Bueno, ya está. No hablé mucho. Y ya resolví todo. Lo tienen que hacer el cálculo, claro, yo no lo voy a hacer. Con una cuentita, usen bien la calculadora. No creo que el profesor se ponga en áspero. Ah, pero sacaste mal la raíz cuadrada de 3. Bueno, no, el tema es que uno presente un buen planteo, más allá de si uno se equivocó en alguna cuenta, ¿no? Ahora, si uno malinterpreta el problema o no tiene bien los conceptos teóricos en la cabeza, cero. Pac. Cero alas. Ahí sí al piste. Porque generalmente cuando nosotros corregimos, si vemos que el alumno no tiene bien los conceptos asimilados, está, chao, mal, fuera. Ahora, si es un error de cuentita y uno plantea bien el problema con orden, con prolijidad, de bueno, me equivoqué en una cuenta, por ahí es perdonable, un bien menos. Si quiere ser más riguroso, un regular, pero no puede el profesor decirle al alumno que no sabe, porque ahí sabe, se equivocó en una cuenta algebraica, bueno, a todos nos pasa, a mí me pasa. ¿Dónde ves? Y en el video también me ha pasado, en algún video que otro. Después yo pongo abajo de los comentarios alguna aclaración, algún error. Es poco frecuente, pero algunas veces sucede. No soy perfecto. Pero bueno, a todos nos pasa. Pero el tema es los errores conceptuales. Eso sí que no se perdona. Eso no, o bueno, si aplicaste mal una fórmula, por lo general tampoco. Porque es parte del concepto. Ojo con eso. Pero bueno, hay que tener cuidado. Bueno, calculemos lo último, ya está. Calcular la probabilidad condicional de que x vale 3, sabiendo, se sabe o se tiene como dato, que x es menor o igual que 5. Esto. El punto B, ¿eh? Bueno, pregunta. ¿Qué hacíamos o qué hacemos
cuando nos piden calcular una probabilidad condicional? ¿Qué es lo que primero atinábamos a hacer? Siempre que Eh, la definición, una la probabilidad. definición, o sea, sí, eso, pero Claro, eso, la definición de probabilidad conjunta. Probabilidad de, bueno, acordémonos que es la definición. Probabilidad de A intersección B, o sea, probabilidad conjunta de que suceda A y B al mismo tiempo o a la vez. Una forma de decir, pasar la probabilidad de que suceda A sabiendo o se sabe que sucedió B por la probabilidad de B. También podría llegar a ser así, o al revés. Este lo paso acá adelante, este lo paso acá atrás. B intersección A es lo mismo que A intersección B porque la intersección es conmutativa y me queda al revés. La probabilidad de que suceda B sabiendo que sucedió A por la probabilidad de que suceda B. Bueno, obviamente que estas dos probabilidades son iguales. Los dos primeros miembros son iguales, los dos segundos miembros son iguales, y al igualar los dos segundos miembros me surge la segunda ley de Valle, ¿no? Es un, digamos, lo que estoy haciendo es un repaso, ¿no? No es que voy a aplicar la segunda ley de Bayes acá, sino le estoy diciendo de dónde sale. Volviendo al tema ahora, olvídense de la segunda ley de Bayes, o aplico esta fórmula o esta para adaptarlo a mi problema. Ahora borro. Ya está. Dije, cópienlo porque lo borro. Entonces, o una fórmula o la otra es equivalente. Igualmente después se igualan, al igualarse esos dos miembros, esos dos segundos miembros, queda la segunda ley de Bayes. Pero acá no vamos a aplicar Bayes. Aplicamos esta, sin pérdida de generalidad, aplicamos esta fórmula. ¿Listo? Bueno, hay que identificar, hay que adaptar la fórmula al problema. Hay que identificar quién es A y quién es B acá. Bueno, fácil. Esto hace la BCA de la fórmula y esto hace la BCB de la fórmula. Listo, no hay más nada que agregar. Adapto mi fórmula a mi bendito problema. Bueno, entonces va a ser la probabilidad conjunta de A intersección B, o sea, X igual a 3, vamos a poner un corchete, intersección X menor o igual que 5. Esto hace la BC de A, esto hace la BC de B. Uno adapta la fórmula al problema, señor. Igual a la probabilidad. ¿Quién es A? X igual a 3. Acá. ¿Está viendo? ¿Quién es B? Esto. Lo que está acá. X menor o igual que 5. Probabilidad de B. Probabilidad de que X sea menor o igual que 5. Bueno. Hay que resolverlo. Claro. Y acá, prestad atención, fácil. ¿Qué significa la intersección? Significa en gramática española y, la conjunción y, que las dos cosas se cumplen al mismo tiempo o a la vez. O es el conjunto en común, o que tienen en común, el conjunto X igual a 3 y el conjunto X menor o igual que 5. ¿Qué es lo que tienen en común estas dos cosas? Hay que hacer una recta real como hacíamos en álgebra, en matemática, de análisis matemático y en álgebra también. Cuando resolvimos ecuaciones sin ecuaciones, esto lo hacíamos, vamos. Sobre todo inecuaciones. La intersección. Entonces lo que hago es, bueno, es en 0, 1, 2, 3. Punto, un puntito ahí, que indica X igual a 3. Ese es el conjunto X igual a 3. Un punto de la recta, nada más. Y después X menor o igual que 5, ¿quién es? Ah, bueno. 4, 5. X menor o igual que 5 son todos los valores que están a la izquierda del 5, incluyendo el 5. O sea que va a ser un corchete de 5 para atrás.